En el corazón del norte de México, entre los llanos secos de Sonora y las sierras de Chihuahua, los ganaderos viven una guerra silenciosa. No es contra otros hombres, ni por dinero, sino por la supervivencia. Durante las noches, cuando el sol cae y el aire se vuelve helado, el silencio del campo se rompe con gruñidos y aullidos. Son los jabalíes salvajes y los lobos grises, invasores que llegan en manadas, destruyendo todo a su paso. El ganado, que representa el sustento de cientos de familias, se convierte en presa fácil. Cada ataque deja rastros de sangre, huellas profundas en el suelo y una sensación de impotencia en los hombres que han dedicado su vida a criar animales. Al principio, muchos intentaron ahuyentarlos con ruido, luces y fogatas, pero los jabalíes, inteligentes y persistentes, aprendieron rápido. Rompen cercos, cavan bajo las vallas y atacan en grupo, liderados por machos de más de 150 kilos con colmillos capaces de abrir el vientre de una vaca con un solo golpe. Los lobos, por otro lado, actúan con estrategia. Acechan desde las colinas, observan los movimientos del rancho, y cuando la luna está alta, atacan juntos, mordiendo las patas de las reses para derribarlas antes de morder el cuello. Lo que antes era un equilibrio natural se ha convertido en una batalla constante. Los ganaderos han tenido que adaptarse. Muchos formaron grupos de vigilancia nocturna. A caballo, con linternas y rifles, patrullan los límites de sus tierras. Otros han vuelto a métodos antiguos, heredados de sus abuelos. Trampas mecánicas, fosas camufladas con ramas, y cebos preparados con feromonas y restos de carne. En algunos ranchos, los hijos jóvenes se turnan para no dormir, atentos a cualquier ruido extraño. En el desierto, la frontera entre la vida y la muerte se mide en segundos. Las armas son parte del paisaje. Escopetas colgadas junto a las puertas, cartuchos guardados en cajas de madera, y un viejo rifle heredado que pasa de generación en generación. Pero la guerra no es solo con fuego. La astucia también juega un papel importante. En la región de Moctezuma, por ejemplo, algunos ganaderos idearon un sistema de trampas sincronizadas con sensores de movimiento. Cuando el jabalí se acerca, un peso cae y cierra una jaula de acero, atrapándolo vivo. Después, lo venden o lo entregan a las autoridades ambientales. No todos tienen tanta suerte. En muchos casos, la única opción es enfrentarlos directamente. Una madrugada, en un rancho de Nacorichico, un grupo de 5 hombres se reunió tras escuchar los gritos del ganado. Cuando llegaron al corral, la escena era brutal. 3 vacas heridas, una muerta, y las huellas frescas de una manada de jabalíes cruzando hacia el monte. Sin pensarlo, los hombres siguieron el rastro. Uno de ellos, don Aurelio, de más de 60 años, caminaba con una escopeta antigua y una linterna colgando del cuello. Detrás, su hijo menor, Tomás, apenas de 20, llevaba una trampa de hierro oxidado. La luna iluminaba sus rostros tensos mientras avanzaban entre los matorrales. El olor era fuerte, mezcla de tierra, sudor y sangre. Escucharon un gruñido, luego otro. Don Aurelio levantó la mano pidiendo silencio. Frente a ellos, un grupo de jabalíes hurgaba entre los restos de maíz. Sin dudar, el viejo apuntó y disparó. El estampido retumbó en las montañas. Los animales corrieron, pero uno cayó. Tomás corrió hacia él, respirando con dificultad, mientras su padre recargaba el arma. No había tiempo para celebrar. Detrás del cerro, los aullidos de lobos comenzaron a sonar. Era el aviso de que el verdadero peligro apenas empezaba. La combinación de jabalíes y lobos ha creado un problema que ni las autoridades logran controlar. Los ataques se multiplican, las pérdidas económicas superan millones de pesos cada año, y muchos ganaderos se ven obligados a abandonar sus tierras. Los expertos explican que el aumento de estos animales se debe al cambio en el ecosistema y a la falta de depredadores naturales. Los jabalíes, introducidos hace décadas por cazadores extranjeros, se reproducen sin control. Los lobos, desplazados por la expansión humana, bajan cada vez más cerca de las zonas rurales buscando alimento. Pero en medio de la desesperación, la resiliencia mexicana se hace presente. En Sonora y Durango, los ganaderos se organizan en cooperativas. Comparten información sobre las rutas de los animales, crean mapas de calor basados en los ataques y desarrollan estrategias conjuntas. En algunos pueblos, se escucha hablar de la Noche de los Jabalíes, una especie de jornada comunitaria donde todos los hombres del lugar salen al monte con armas, perros y trampas, decididos a proteger su ganado. Es una mezcla de tradición, peligro y orgullo.
Los perros también son protagonistas. Razas como el dogo argentino, el cimarrón uruguayo y el Catahoula Leopard Dog se han convertido en aliados inseparables. Criados y entrenados para enfrentar bestias salvajes, estos perros arriesgan la vida cada noche. En los videos grabados por los propios ganaderos, se puede ver cómo los perros se lanzan contra jabalíes de gran tamaño. Los muerden en el cuello y los inmovilizan mientras sus dueños llegan con cuerdas y armas. Algunos regresan heridos, otros no regresan. Para los rancheros, cada perro caído es una pérdida tan dolorosa como la de una res. Así se libra esta batalla invisible en los campos mexicanos. No aparece en las noticias, pero se siente en cada rancho, en cada amanecer donde un ganadero cuenta las cabezas de su ganado con el corazón en la mano. Porque aquí, sobrevivir no es solo una cuestión de trabajo, es una cuestión de honor. Cuando el sol asoma detrás de las montañas y el canto de los gallos rompe el silencio de la madrugada, los ganaderos de Sonora y Chihuahua comienzan un nuevo día con la misma pregunta. ¿Cuántas cabezas de ganado sobrevivieron esta noche? En algunos ranchos, los hombres ya no duermen. Las noches se han convertido en un turno más de trabajo, uno donde el miedo se mezcla con la adrenalina. Don Aurelio, después de aquella madrugada en la que enfrentó su primer ataque combinado de lobos y jabalíes, empezó a dejar una lámpara encendida en el corral. Dice que la luz, aunque no espante a los animales, le da un segundo extra para reaccionar. Su hijo Tomás, en cambio, aprendió a reconocer los sonidos del monte. El crujir de una rama, el suspiro del viento, el gruñido lejano que anuncia la llegada del enemigo. En los pueblos cercanos, las historias corren rápido. Algunos aseguran haber visto jabalíes del tamaño de un becerro. Otros hablan de lobos que ya no temen al hombre. Los más viejos recuerdan los tiempos en que la tierra era dura, pero al menos predecible. Hoy, el campo mexicano vive una guerra ecológica. Los animales que antes se cazaban por deporte ahora se cazan por necesidad. Cada ataque deja una marca en la comunidad. En las cantinas, entre copas de mezcal y polvo en los sombreros, los hombres comparten relatos de cómo enfrentaron una manada o de cómo perdieron a un perro fiel que les salvó la vida. Uno de esos relatos es el de Don Melitón, un ganadero de Durango. A sus 70 años, sus manos tiemblan no por el miedo, sino por el peso del recuerdo. Una noche escuchó el bramido de sus vacas y salió con una lámpara de queroseno. Al llegar al corral, vio una sombra moverse rápido. Disparó al aire, pero el lobo ya había saltado sobre un ternero. Sin pensarlo, Melitón se lanzó con el machete, gritando con una furia que solo entienden quienes han perdido más de lo que pueden contar. El animal huyó, herido, pero el ternero no sobrevivió. Desde entonces, Melitón guarda la piel del lobo colgada en su galpón, como símbolo de respeto más que de venganza. En medio de esta lucha, algunos rancheros han decidido documentar lo que viven. Con cámaras colocadas en los árboles y drones improvisados, graban cada movimiento nocturno. Lo que antes parecía leyenda hoy tiene evidencia. Se ven manadas de jabalíes desplazándose como si fueran ejércitos, empujando cercas, derribando portones, cruzando ríos con facilidad. En una de esas grabaciones, se observa como un grupo de lobos sigue a los jabalíes desde la distancia, aprovechando los restos que dejan. Es una simbiosis salvaje, una alianza peligrosa que la naturaleza misma parece haber creado para poner a prueba a los hombres del campo. La respuesta de los ganaderos ha sido ingeniosa. En algunas zonas, comenzaron a utilizar trampas reforzadas con estructuras metálicas y cebos con olor a feromona. En otras, han creado vallas eléctricas alimentadas con paneles solares, una solución moderna para un problema ancestral. Pero ni la tecnología ni las armas son suficientes cuando los ataques se multiplican y el territorio es inmenso. Muchos ranchos quedan a kilómetros de cualquier ayuda, y la llamada a las autoridades raramente llega a tiempo. En esos lugares, la ley del campo sigue siendo la misma de hace un siglo. Cuidar lo tuyo con tus propias manos. El gobierno ha enviado patrullas rurales y técnicos ambientales, pero en la práctica, la defensa más efectiva sigue siendo la organización local. Los ganaderos se comunican por radio, alertan a los vecinos cuando una manada se aproxima y comparten las coordenadas donde se han visto huellas recientes. Algunos incluso han empezado a marcar los territorios más peligrosos en mapas digitales, creando una red informal de vigilancia que cubre cientos de kilómetros de terreno árido. Lo que comenzó como una necesidad se ha convertido en una hermandad. Una noche, Tomás y otros 3 jóvenes de la comunidad decidieron salir a patrullar una zona donde se habían perdido varios becerros. Montaron sus caballos y avanzaron bajo un cielo sin luna. A lo lejos,
Escucharon un rugido gutural. No era un lobo ni un perro. Era un jabalí enorme, con cicatrices en el lomo y colmillos amarillentos. Los chicos se miraron sin hablar. Tomás bajó del caballo, preparó la trampa y encendió una pequeña lámpara de aceite. El animal olfateó el aire y comenzó a acercarse. En ese momento, un segundo jabalí apareció por detrás. Los jóvenes quedaron rodeados. La tensión era tan densa que el aire parecía cortarse con un cuchillo. El primer disparo retumbó como un trueno. El caballo se encabritó, la lámpara cayó, y el monte se llenó de gritos y polvo. Cuando todo terminó, el jabalí más grande yacía inmóvil en el suelo. Tomás tenía una herida en el brazo, pero estaba vivo. A la mañana siguiente, los hombres del pueblo llegaron para ver al animal. Pesaba casi 180 kilos. Nadie recordaba haber visto algo así antes. Lo arrastraron con un tractor y lo exhibieron frente al corral, como advertencia. No era una celebración de la caza, sino un mensaje claro. Aquí, los hombres del campo no se rinden. En los días siguientes, las redes sociales locales se llenaron de videos, fotos y relatos. Lo que antes era un problema aislado se convirtió en una conversación nacional. Muchos se sorprendieron al descubrir que en pleno siglo XXI, los ganaderos mexicanos seguían defendiendo sus tierras con la misma valentía y las mismas herramientas de sus antepasados. Y mientras algunos pedían ayuda al gobierno, otros simplemente se ajustaban el sombrero, limpiaban su rifle y se preparaban para la siguiente noche, sabiendo que allá afuera, entre las sombras del desierto, la batalla continuaba. Con la llegada de la temporada seca, el terreno se vuelve aún más hostil. Las fuentes de agua se reducen, los pastos se marchitan, y tanto el ganado como los depredadores luchan por cada gota. Es en esos meses cuando los ataques aumentan. Los jabalíes, desesperados, dejan las sierras y bajan a los ranchos buscando bebederos. Los lobos los siguen, atraídos por el olor de la sangre. En algunos lugares, los ganaderos comenzaron a instalar cercas alrededor de los tanques de agua, pero los animales aprenden rápido. Empujan con el cuerpo, rascan con las patas, y logran abrir paso entre las láminas de metal. En cuestión de minutos, destruyen lo que tardó días en construirse. En el rancho de Don Aurelio, la situación se volvió crítica. Las noches eran un campo de batalla. Los perros, agotados, ladraban sin cesar. Los hombres apenas dormían. Tomás, con el brazo aún vendado, insistía en seguir patrullando. Si dejamos el campo vacío una sola noche, ellos regresan, decía con los ojos fijos en el horizonte. Su padre sabía que tenía razón, pero cada salida significaba arriesgar la vida. Una madrugada, mientras revisaban las trampas cerca del arroyo, escucharon un sonido metálico. Era una de las jaulas cerrándose. Al acercarse, descubrieron algo que los dejó en silencio. Dentro no había un jabalí, sino un lobo joven, con el pelaje gris y los ojos dorados como el fuego. El animal no intentaba escapar. Solo los observaba. Tomás se agachó y notó una herida en su costado, probablemente causada por otro depredador. Durante unos segundos, el muchacho sintió compasión. Sabía que ese mismo lobo podía haber matado a una de sus vacas, pero verlo tan débil le recordaba lo dura que era la vida en ese desierto. Don Aurelio no dudó. «No lo mates», dijo con voz grave. «Si lo hacemos, mañana vendrán 10 más». Decidieron soltarlo lejos, en el cerro, esperando que el destino se encargara de él. Pero lo que no sabían era que esa decisión marcaría el inicio de una cadena de sucesos que cambiaría todo en la región. En los días siguientes, los ataques cesaron. Los ganaderos comenzaron a notar un extraño silencio. Ni aullidos, ni gruñidos, ni huellas frescas. Algunos creyeron que los animales habían migrado. Otros, que la naturaleza les había dado un respiro. Sin embargo, una tarde, un grupo de hombres que regresaba del monte encontró rastros de algo inusual. Grandes huellas, más anchas y profundas que las de un jabalí, mezcladas con otras más pequeñas, como de un lobo. Era como si ambas especies estuvieran moviéndose juntas. Nadie entendía cómo, pero las cámaras trampa confirmaron lo impensable. Las imágenes mostraban a una manada mixta, jabalíes avanzando con lobos detrás, sin atacarse. Se movían en dirección a los ranchos del valle. Los expertos locales nunca habían visto algo así. Algunos pensaron que los lobos estaban cazando oportunistamente, aprovechando la fuerza de los jabalíes para abrir camino. Otros sospecharon que la escasez de recursos los había empujado a una cooperación temporal. Para los ganaderos,
Poco importaban las teorías. Sabían que aquello significaba una amenaza mucho mayor. Esa misma noche, los hombres del pueblo se reunieron en la plaza. Más de 30 rancheros llegaron armados, con linternas, perros y vehículos. Había tensión en el aire. Si no los detenemos ahora, mañana será peor, dijo uno de ellos. Decidieron montar un cerco. Al amanecer, formarían una línea de defensa, rodeando el valle y empujando a los animales hacia una zona donde pudieran atraparlos. Era una operación arriesgada, pero no tenían otra opción. Los hombres se despidieron de sus familias sin prometer regresar. En el norte, esas promesas se rompen fácilmente. Cuando la primera luz del día tocó los cerros, los ganaderos ya estaban listos. Los disparos comenzaron a resonar a lo lejos. Los jabalíes corrían en todas direcciones, los lobos aullaban confundidos. El polvo cubría todo el valle, y el eco de las detonaciones se mezclaba con los gritos de los hombres y el ladrido de los perros. Tomás, montado en su caballo, avanzaba junto a su padre. Habían aprendido a moverse como un solo cuerpo, sin palabras, solo con miradas. De pronto, el suelo tembló. Una estampida de más de 50 jabalíes irrumpió entre los arbustos. Los ganaderos comenzaron a disparar, pero el grupo era enorme. Algunos animales cayeron, otros siguieron corriendo. Entre ellos, los lobos se movían con precisión, atacando a las reses en medio del caos. Era una escena salvaje, casi imposible de controlar. Don Aurelio gritó una orden, y los hombres de su flanco prendieron fuego a los matorrales secos para forzar a los animales a cambiar de dirección. El humo cubrió el aire, cegando a todos. En medio del ruido, Tomás perdió de vista a su padre. Bajó del caballo, buscando entre el humo. Escuchó un disparo, luego otro. Al girar, vio a don Aurelio enfrentando a un jabalí gigantesco que cargaba directamente hacia él. Tomás corrió, levantó su arma y disparó justo antes de que el animal lo embistiera. El cuerpo del jabalí cayó a unos metros, levantando una nube de polvo. Don Aurelio estaba en el suelo, aturdido, pero vivo. El muchacho lo levantó, temblando, mientras el sol comenzaba a romper entre las nubes de humo. Cuando todo terminó, el valle quedó en silencio. Los hombres caminaban entre los cuerpos de los animales, agotados, con las ropas manchadas de tierra y sangre. Habían ganado la batalla, pero sabían que no la guerra, porque en el norte, la naturaleza nunca se rinde. Y mientras los sobrevivientes regresaban a sus ranchos, alguien, desde lo alto de una colina, observaba la escena con un par de ojos dorados brillando en la penumbra. El sol volvió a salir sobre las montañas del norte, pero esta vez el amanecer tenía otro tono. El humo aún flotaba y el olor a pólvora se mezclaba con la brisa del desierto. Los ganaderos, exhaustos pero firmes, miraban el campo devastado tras la batalla. No hubo celebración, solo silencio y respeto. Habían sobrevivido, pero sabían que esa guerra nunca acabaría del todo. En el campo mexicano, el hombre no domina la naturaleza, solo aprende a convivir con ella. Don Aurelio, cubierto de polvo, se apoyaba en su escopeta mirando el horizonte. A su lado, Tomás sostenía el sombrero en el pecho. Habían aprendido que el monte no perdona a quien lo subestima. Los rancheros regresaron a sus hogares, con heridas y pérdidas, pero también con orgullo. Las mujeres los esperaban con café y lágrimas. Los perros heridos dormían junto a las puertas. La comunidad comprendió que la verdadera fuerza del campo está en la unión, en la gente que nunca se rinde. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Repararon cercas, cavaron pozos y curaron animales. Los niños salieron al patio a mirar las huellas en la tierra, como si el desierto hubiera dejado su firma. Tomás grabó todo: los rastros, las trampas, las noches de vigilancia. Subió los videos a internet sin imaginar lo que ocurriría. En cuestión de días, se volvieron virales. Miles de personas de distintos países admiraron el coraje de los ganaderos mexicanos. Lo que empezó como una historia local se transformó en un símbolo de resistencia rural. Tomás entendió que contar su realidad era protegerla. Junto a otros jóvenes, comenzó a grabar la vida diaria en los ranchos. El amanecer con los caballos, el entrenamiento de los perros, las trampas improvisadas. Mostraban que detrás de cada kilo de carne y cada litro de leche hay esfuerzo, peligro y dignidad. Así nació una comunidad en línea que hoy supera los 1,200 suscriptores. Una familia que, desde distintas partes del mundo, acompaña las historias del campo mexicano. Gracias a ustedes,
La voz de los ganaderos ya no se pierde entre los cerros. Ahora resuena en todo el mundo. Cada me gusta y cada comentario es una muestra de apoyo a los verdaderos héroes rurales. Los que trabajan la tierra, los que protegen al ganado, los que se levantan cada amanecer con esperanza. En el rancho, la vida continúa. Los pastos reverdecen, las lluvias regresan, y con ellas, los desafíos. Pero ahora los hombres y mujeres del norte saben que no están solos. El aullido de los lobos ya no suena como amenaza, sino como un recordatorio de respeto. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo, don Aurelio observó a su hijo preparando una nueva trampa. Sonrió y murmuró: «Así es la vida del campo, uno cae, pero siempre se levanta». El viento sopló fuerte y entre sus sonidos se escuchó una promesa. Mientras exista un ganadero en México, el desierto nunca estará solo. Gracias por formar parte de esta comunidad de más de 1,200 suscriptores. Gracias por mirar, compartir y mantener viva la historia de los verdaderos héroes del campo. Porque juntos, seguimos escribiendo la memoria de un México que resiste, que trabaja y que nunca deja de luchar.